Lo dijo en la primera hora. 8:11 en la mañana, entramos a la recta final de nuestro espacio a primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. El día de hoy habrá 3 sesiones de la Asamblea Nacional y en una de ellas está previsto el conocimiento del informe para segundo y definitivo debate del proyecto de ley de seguridad digital que fue aprobado la semana anterior en el seno de la Comisión Legislativa de Seguridad. Sin embargo, los cambios incorporados han generado preocupación en algunos gremios. La nota del diario El Universo dice: después de un análisis sobre los 90 artículos, una disposición general, 3 transitorias, 9 reformatorias y una derogatoria contenidas en el proyecto de ley de seguridad digital, la Comisión de Seguridad Integral aprobó la semana anterior el informe para segundo debate que será conocido por el Pleno de la Asamblea. Desde el Legislativo se informó que la construcción de este documento se realizó durante 5 sesiones y contó con la participación de más de 30 representantes de instituciones del Estado, sociedad civil, academia y expertos. Detalla además que el objetivo de la ley es regular las acciones de prevención y respuesta a las ciberamenazas contra la seguridad integral en entornos digitales. La iniciativa aborda, dice la nota, temas como la creación de procedimientos para fortalecer y proteger las infraestructuras críticas digitales, los servicios esenciales de información públicos y privados y la gestión integral de amenazas, riesgos e incidentes digitales. No obstante, hay sectores que no están conformes con el producto final que salió de la comisión. La Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana CITEC, la Asociación Latinoamericana de Internet ALAI y la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana ANCHAM han presentado observaciones. Lo hicieron a través de un comunicado público que se difundió la víspera. Consideran que los cambios que introduce el informe para segundo debate preocupan especialmente en tanto desnaturalizan el objetivo del proyecto original. Entramos en materia y le agradezco a Diego Álvarez por visitarnos acá en la radio. Él es especialista en protección de datos y regulación digital. ¿Cómo le va, Diego? Bienvenido, qué gusto. Buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, estamos desde el sector un poco preocupados porque estamos ante posiblemente el proyecto de ley con mayor impacto nocivo para el sector digital del Ecuador. Ahora, por sector digital debemos de entender no solamente a las empresas que se dedican a brindar servicios digitales. Por sector digital me refiero a todas las actividades que en cualquier negocio, en cualquier industria, se dan en el sector digital. ¿A qué nos referimos entonces? Aterricemos eso. ¿Cuáles son los sectores digitales? Hoy por hoy, desde el momento en el que abrimos los ojos hasta que nos acostamos, todos los ciudadanos estamos en contacto con el sector y con el ámbito digital. El ciberespacio no es ese ya lugar ajeno en el que solo algunas personas tienen contacto. Todos interactuamos con ese ciberespacio. Y este proyecto de ley lo que busca es generar e imponer una serie de obligaciones en nuestra cotidianidad en el ciberespacio. Y esa es una gran problemática porque en vez de enfocar justamente estos procesos de transformación digital y enfocar el esfuerzo en generar una cultura de transformación digital, un entendimiento, una educación, un apoyo para la generación de innovación, con este proyecto de ley estamos ante un eventual una eventual carga administrativa y de control como nunca antes se ha visto en el Ecuador. Ahora, me pasan este dato. Yo no sé si usted tiene conocimiento que supuestamente si hay una comparación o si se hace una comparación del informe para primer debate respecto de este segundo, que aumentaron de 16 a 90 artículos. ¿Es cierto eso? Vamos a hacer un poco de antecedentes de esta norma. El proyecto de ley de seguridad digital hoy por hoy contempla la fusión de 3 proyectos de ley que se han presentado de diferentes asambleístas. Que tienen que ver con lo mismo. Que han tenido que ver con lo mismo y por un tema de unificación de materia legislativa tuvieron que fusionarlos dentro de la comisión. Hoy por hoy ninguno de esos 3 asambleístas está en funciones, es decir, que podemos decir que este proyecto de ley es heredado, digamos, de asambleístas pasados. Sin embargo, efectivamente, de ese proyecto madre que originalmente se presentó, que contaba 16 artículos, estamos ante un informe para segundo debate de 90 artículos, donde justamente se ha ampliado de manera radical el alcance de esta ley. Y se ha desnaturalizado. Hoy por hoy es como tener un Frankenstein, ¿no? Es una mezcla de varios proyectos de ley con varias visiones, imprecisiones.
y pues que no cumple los objetivos para los cuales ¿En qué, está puntualmente, en qué aspectos ha desnaturalizado la propuesta y el objetivo de la iniciativa inicial, de la iniciativa original, este Frankenstein, como usted lo llama, que va a conocer el día de hoy el Pleno de la Asamblea? Bueno, el principal punto de, digamos, de desnaturalización es que se convirtió en un proyecto de ley de enfoque y de vigilancia sobre las actividades del sector privado. Inicialmente, y esto es muy loable, nosotros como Ecuador tenemos muy pendiente generar una regulación sobre espacios digitales. Es parte de las grandes tendencias que el mundo nos está empujando. Pero de pasar de un proyecto de ley que buscaba generar una suerte de lineamientos básicos para la gobernanza de la ciberseguridad en el Ecuador, pasamos hoy por hoy a un proyecto que en primer lugar nos establece un régimen sancionatorio a cargo del Ministerio del Interior. Un régimen sancionatorio. Perdón, ¿qué tiene que ver el Ministerio del Interior con esto? Exactamente. ¿No se supone que el ente rector debería ser el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información porque trata de esa materia? Es así como ocurre en cualquier otra parte del mundo. Y si es que no es del Ministerio de Telecomunicaciones o de Tecnología, normalmente se funda una agencia civil independiente encargada de los temas de ciberseguridad. Así funciona en cualquier otra parte del mundo. Con esta ley justamente estamos arrancando con entregándole al Ministerio del Interior la rectoría de todos los temas de seguridad digital. Y no solo la rectoría, le estamos encargando la potestad de sancionar administrativamente a todas las personas naturales o jurídicas que tengan actividades en el ciberespacio. Me pregunto yo, ¿qué son esas actividades en el ciberespacio? Pues desde abrir una cuenta digital en un banco, desde que la panadería... Ahora, perdón que le interrumpa, ahora abrir una cuenta de ahorros en un banco, ya ni siquiera hay que ir presencialmente o físicamente al banco, sino que lo hace en línea, todo lo hace en línea. Así es. Y todas nuestras actividades comerciales, independientemente a la industria a la que pertenezcamos, se basan sustancialmente en el ámbito digital. Entonces, que hoy por hoy este proyecto de ley contemple multas de hasta $45,000 a los entes privados que tengan actividades en el ciberespacio y que no cumplan con estándares de ciberseguridad que igual no quedan claros en la ley, pues se vuelve un tema absolutamente peligroso. Y sobre todo generando un conflicto de interés, dándole esta potestad al Ministerio del Interior para que genere estas sanciones. Hablamos de de una pequeña panadería, hablamos de una pequeña tienda que tiene, por ejemplo, una red social, que vende sus productos también a través de WhatsApp, a través de Instagram. Esas son actividades del ciberespacio que hoy por hoy están sometidas al cumplimiento de las obligaciones de esta ley. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de infracciones? En el ejemplo que usted nos acaba de poner, una persona que tiene una tienda, que tiene un bazar, que tiene una papelería, que la promociona a través de su cuenta de Instagram, que tiene una cuenta de Facebook, que tal vez tiene hasta una cuenta de TikTok, o sea, las redes sociales que las utilizamos acá todos, que son las que además se utilizan de forma más masiva en el Ecuador, estas tres que he mencionado. Correcto. ¿Qué tipo de infracciones podría incurrir esta persona propietaria de este negocio pequeño que podrían desembocar en sanciones? Por ejemplo, estamos hablando que esta ley hace mucha referencia a los incidentes de seguridad. Y dentro de los incidentes de seguridad se está dejando muy abierto en esta ley a que se va a definir una suerte de catálogo de incidentes de seguridad que implica un incidente de seguridad. Pero en la práctica, ¿qué entendemos por esto? Por ejemplo, un hackeo de esa cuenta. Un hackeo de esa cuenta que hacia los seguidores de la cuenta de Instagram de esta compañía o de esta empresa, por ejemplo, se genere algún tipo de mala utilización de sus datos. Entonces, yo creo que todos hemos sido testigos a nivel familiar, a nivel personal, posiblemente de ese tipo de casos. Un hackeo de una cuenta, un robo de un teléfono, por ejemplo, puede llegar a identificarse como un incidente de seguridad porque a partir del robo de ese teléfono se va a acceder a la información que está contenida en esas cuentas de redes sociales, por ejemplo. Y eso eventualmente va a ser sancionable si es que no se tomaron las medidas adecuadas para proteger el tema. Pero estamos en un momento donde nuestra sociedad de manera masiva puede asumir todos esos compromisos de ciberseguridad. Pues
es un proceso que progresivamente se tiene que dar, sí, pero no desde una visión punitiva como esta ley. Eso le iba a decir, porque de lo que usted me está explicando y lo está explicando a través de esta entrevista a la audiencia, no se está priorizando un tema inclusive de educación y de masificación del acceso a los servicios digitales. Usted bien ha dicho, bien ha mencionado que ahora todo es digital. Desde que amanecemos hasta que nos acostamos, todo es digital. Tenemos contacto permanente con la tecnología, con la parte digital, pero no se está fomentando un esquema de educación, de aprendizaje, de evolución, sino un tema sancionador. 100%. Y la ley debería ser al contrario. Totalmente. Estamos además generando un aislamiento del Ecuador en estos temas. Normalmente la regulación digital y de temas de Internet tienen que comunicarse de manera muy precisa con las normas internacionales, con las buenas prácticas internacionales. Y el momento en el que nosotros en esta ley le empezamos a dotar de elementos jurisdiccionales, es decir, el Ecuador empieza a generar una soberanía digital sobre su información, comenzamos a elevar unas barreras geográficas que justamente el Internet, digamos, no funciona bien con esas barreras geográficas. Ese es otro de los grandes componentes. Y hablando de estas obligaciones sobre las cuales cualquiera de las personas que tienen actividad en el ciberespacio tendrá que desarrollar, esta ley tiene uno de los temas que más nos preocupa y es lo que la propia ley está llamando el derecho de acceso a la verdad de los hechos. Y es un tema que lastimosamente nos recuerda pues una visión, por ejemplo, que en algún momento llegó a tener la ley de comunicación aquí en Ecuador. Y a través de esta noción de generar un derecho a la verdad de los hechos, estamos generando digamos, una eventual obligación para que todas las plataformas que utilizan el ciberespacio dispongan de herramientas para hacer públicas sus mecanismos de seguridad. Entonces, estamos ahí adentrándonos en un tema de absoluta vigilancia por parte del sector público, digamos, o en este caso del ente regulador que será el Ministerio de Gobierno. Hoy por hoy, con la bandera de que estamos combatiendo contra la inseguridad, de repente nos estamos adentrando en un escenario donde ¿qué estamos dispuestos a comprometer por esa seguridad? Nuestra confidencialidad, nuestra privacidad en el tema de redes sociales, de plataformas digitales. Ese es un tema crítico también que lo estamos viendo. Entonces, uno de los primeros temas que ustedes plantean es que la rectoría tiene que estar en manos del Ministerio de Telecomunicaciones y no del Ministerio del Interior. Sería una primera gran recomendación en temas de gobernanza. Ahora, sin duda. en los reparos que ustedes pusieron ayer o que estos tres gremios pusieron ayer, se habla también de que hay definiciones imprecisas y demasiado amplias respecto de soberanía digital, servicios esenciales, infraestructura crítica digital y proveedores de servicios. ¿Qué significa esto? Hoy por hoy la ley está dejando de manera muy ambigua la potestad de que este eventual ente regulador decida qué se considera como infraestructura crítica o como servicio esencial. ¿Por qué es importante esta definición? Porque justamente la ley desarrolla una serie de facultades y una serie de intervenciones que el ente regulador puede llegar a tener sobre esos sistemas informáticos de servicios esenciales y de infraestructura crítica. Hablemos con un ejemplo concreto. ¿Qué pasa si es que se define como infraestructura crítica o como servicio esencial, por ejemplo, los servicios financieros de una entidad bancaria, cualquiera que ésta sea? Con las disposiciones que la ley está determinando, se abriría la puerta a que con esa categorización el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, pueda involucrarse, pueda inmiscuirse en los aspectos de seguridad informática de la empresa. Y pues estamos entrando con esa perspectiva en un tema de estado policiaco. Es decir, yo como empresario, yo como ejecutor de cualquier negocio, tendría que abrir las puertas de mis esquemas de seguridad para que directamente la Policía Nacional entre, digamos, a tener control de mis actividades. Y eso pues genera muchas complicaciones. Acá ¿no? también en el comunicado decían o hablaban de la inexistencia de definiciones claras sobre cuáles serán las obligaciones que se deberán cumplir desde el sector privado y que quedan supeditadas a la emisión de una normativa secundaria por parte del Sistema Nacional de Seguridad Digital, el comité y los subcomités que formen parte de este sistema, más la Autoridad de Protección de Datos Personales, que entiendo es el superintendente
de Protección de Datos Personales, que es una nueva instancia que ha nacido, ¿no? Correcto. Fabricio Díaz Peralta fue designado hace pocas semanas y posesionado hace un par de semanas en la Asamblea. Correcto. ¿A eso se refiere? Esa es otra complicación que esta ley nos está dejando, y es que hace pocas semanas tenemos nombrado una autoridad de protección de datos personales con una superintendencia de protección de datos todavía sin un funcionamiento efectivo, y de repente con esta ley creamos paralelamente todo un sistema muy similar al de protección de datos, pero distinto, ¿no? Estamos en un panorama de seguridad de la información que tendrá sus propias obligaciones, sus propios reglamentos, su propia carga administrativa para el sector privado, y paralelamente ni siquiera le damos chance a la autoridad de datos personales a que empiece sus funciones. Ese es otro problema, el tema de la duplicidad de sistemas, ¿no? Ustedes han tenido diálogos en estas horas con legisladores, con representantes de bancadas, porque ya sobre el informe no hay cómo hacer nada. Correcto. Pero claro, no es que el Pleno debe necesariamente votar este informe, sino que puede incorporar observaciones, luego de lo cual, si es que así ocurre, se suspenderá la sesión, la comisión se volverá a reunir, incorporará las observaciones para el texto final de votación. ¿Ustedes han tenido acercamientos? Hemos tenido unos primeros acercamientos, hemos empezado a levantar la mano sobre estas preocupaciones, y nuestra visión como actores de la industria digital, digamos, nuestro primer mensaje es transmitir que esto no solamente es de interés del sector digital como prestadores de servicios digitales, esto es de impacto transversal para todas las industrias del Ecuador y para todo el sector privado en general. Entonces, lo que queremos resaltar justamente del problema del proyecto es que, más allá de esos artículos que pueden ser perfectibles, es un proyecto que su enfoque, que su visión ideológica es contraria a las buenas prácticas internacionales de regulación de temas digitales y de Internet. Esto podría ser inclusive poco atractivo para la inversión extranjera. 100%. Con un esquema así de punitivo nos salimos absolutamente del panorama de la inversión tecnológica internacional. Se debió haber creado una agencia de control de regulación vinculada a la seguridad digital. Esa es la práctica principal que en la mayoría de países se está asumiendo. Tal vez en este momento en el Ecuador, por temas presupuestarios, sobre todo, ¿no? Sobre todo, tal vez no era el momento porque más me adecuado. comentan que para la construcción del informe para el primer debate, eso se conversó, pero no se lo incluyó justamente por el tema presupuestario. Correcto, pero en términos de buenas prácticas internacionales, así es como funciona en la gran mayoría de países, con la creación de un ente independiente, más del lado civil, separándolo un poco de los temas de defensa y de seguridad ciudadana, a cargo transversalmente de ese apoyo que no solo requiere el sector privado, que también el sector público requiere. ¿Cuántas instituciones del sector público hoy por hoy cuentan con deficientes niveles de seguridad en el manejo de sus plataformas? Todos los municipios, todas las prefecturas, pues todavía tienen un camino muy grande por recorrer en su madurez de temas digitales. Y pues esta ley no viene tampoco a generar mucho apoyo en ese sentido. ¿Ustedes o las cámaras que generaron esta alerta van a pedir ser recibidas hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional para generar estas alertas? Efectivamente, yo como miembro del directorio de la Cámara de Tecnología, a las 11:30 de la mañana estaré compareciendo en el Pleno de la Asamblea para levantar sobre todo las visiones más transversales que tenemos sobre esta ley y las problemáticas que podrían traer. Correcto, Diego. Estamos pendientes del debate el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Fabricio. A Diego Álvarez, especialista en protección de datos y regulación digital, alerta sobre el informe para segundo debate del proyecto de ley de seguridad digital que hoy se debate en segunda instancia en la Asamblea Nacional. 8:30.